Biden rectifica o al menos aclara su postura. Biden rectifica o al menos aclara su postura sobre una posible incursión rusa en Ucrania. Hoy, a diferencia de ayer, dijo que Rusia pagará un alto precio, no menor, si cruzan la frontera con Ucrania. Tonga recibió los primeros aviones con ayuda humanitaria para ayudar con el reciente desastre luego de la erupción del volcán submarino del sábado. Benedicto XVI supo de abusos de sacerdotes a menores de edad cuando dirigía la arquidiócesis de Múnich, por lo que podría ser acusado de conducta inapropiada en 4 casos. Austria hace obligatoria la vacuna contra el COVID-19 en adultos y se convierte en el primer país de la Unión Europea en exigir esta medida. ¿Qué tal? Les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. ¿Qué tanto hará Estados Unidos si Rusia invade Ucrania? Este miércoles el presidente Joe Biden sugirió que una incursión menor de Rusia en Ucrania provocaría una respuesta igual, es decir, menor, más que lo que será una invasión a gran escala en ese país. Sin embargo, este jueves dijo, y cito, he sido absolutamente claro con el presidente Putin, no hay ningún malentendido. Si alguna unidad rusa cruza la frontera con Ucrania, eso sería considerado una invasión. Según Biden, Rusia se encontraría con una respuesta económica severa y coordinada que ya se ha discutido en detalle con los aliados de Estados Unidos y se le ha presentado claramente al presidente Vladimir Putin. Biden advirtió que en caso de una invasión rusa lograrán la unidad total en el frente de la OTAN. Y con más detalles sobre estas tensiones en torno a Ucrania, vamos ahora con José Levi y la información que nos trae desde Jerusalén. Quizás ya estaba premeditado, pero en cualquier caso, lo que dijo Joe Biden el miércoles parecía más comentarios de un analista que del presidente de los Estados Unidos. Y entonces esto, por ejemplo, llevó a algo que causó enorme preocupación en Ucrania, ya que lo que dio a entender Joe Biden es que si Rusia realizara una incursión menor en Ucrania, entonces esto no llevaría a la misma respuesta que si llegaba a llevar a cabo una invasión. Aseguraban en Ucrania que esto era darle luz verde a Rusia para entrar en el territorio de su país. Estaban profundamente decepcionados, pero hemos visto que ahora el propio Joe Biden aseguró que para nada, que ya le ha dejado claro a Vladimir Putin que basta que una sola unidad militar cruce la frontera con Ucrania para que sea considerado este hecho una invasión. Junto a esto, también el miércoles aseguró Joe Biden creer que Vladimir Putin iba a entrar en Ucrania. Dijo que junto a esto quizás la decisión definitiva todavía no estaba tomada y que quizá algo así dependía, dijo bromeando, de qué lado se levantaba por la mañana de la cama, si del izquierdo o del derecho. Pero en cualquier caso, lo que asegura ahora Antony Blinken, quien se encuentra en Europa para formar un frente conjunto frente a Rusia, es que Vladimir Putin tiene que tener muy en cuenta a lo que son las advertencias de la comunidad internacional. What I heard President Biden say yesterday is that Lo que escuché ayer al presidente Biden decir fue que no cree que el presidente Putin se haya decidido aún. Creo que con las reuniones de mañana determinaremos si todavía existe un camino diplomático a seguir. tomorrow's meetings, whether Asegura Blinken que tanto si Putin elige el camino de la diplomacia o alternativamente el de la confrontación, estará delante de un frente unido de Estados Unidos y sus aliados. José Levi, CNN, Jerusalén.
Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania dijo este jueves que están tomando todas las medidas y que están esas medidas sobre la mesa en el caso de que Rusia escale alguna agresión contra Ucrania. La diplomática apuntó a revisar posibles sanciones financieras que realmente impacten. Dijo que no se descarta involucrar el tema del gasoducto Nord Stream 2 que conecta Rusia con Alemania a través del mar Báltico. Y es que la crisis político-militar entre Rusia y Ucrania podría hacer que los precios del petróleo y la gasolina en Estados Unidos no dejen de subir. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el presidente Joe Biden en todo esto y qué puede hacer al respecto? Miguel Ángel Antoñanzas nos lo cuenta. Cada día acercarse a un surtidor de gasolina como este cuesta más caro. Pero, ¿quién es el culpable de esta enorme subida de precios? Todos los presidentes saben que en un país donde se va a todas partes motorizado, el precio de la gasolina es un tema sensible que se refleja rápidamente en las encuestas de popularidad. Y estas por ahora no van bien para Biden. El problema no es nuevo. En noviembre, el demócrata aprobó varias medidas y confiaba en que los precios de la gasolina bajarían pronto. Pero estamos en enero y esto no ha ocurrido. Entonces el presidente liberó hasta 50 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo, la mayor partida de la historia de unas reservas limitadas que en teoría se destinan solo para emergencias. Pero ahora, con el barril superando los $85, un 29% más que a primeros de diciembre, y el galón de gasolina, algo más de 3 litros, llegando en algunos estados a los 4 incluso $5, la presión ha vuelto. Miren cuántos tengo ahora. Nada, es de locos. Solía tener clientes que llenaban el tanque. Ahora echan $5. He visto hasta $2. ¿Pero qué puede hacer el presidente Biden para cambiar esto? Lo cierto es que los presidentes de Estados Unidos no controlan los precios de la gasolina, porque el petróleo está en manos de mercados internacionales. Aún así, estas son algunas de las soluciones propuestas. La primera es que se recorten las exportaciones de petróleo del país, pero eso es algo que, según señalan los expertos financieros y de la industria del petróleo, sería peor, porque las exportaciones estadounidenses forman parte del mercado global, y al reducirse la oferta, el precio del petróleo subiría todavía más. La segunda es pedir más barriles a la OPEC. Para eso requiere que haya una buena relación diplomática con esos países, y en especial con Arabia Saudita. Sin embargo, el hecho de que la inteligencia de Estados Unidos dijera que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, estuvo detrás del asesinato del periodista y opositor Jamal Khashoggi en 2018, no ayuda. Para la tercera, Biden debería renunciar a parte de su agenda medioambiental y dejar de regular las prospecciones de la industria petrolera. Pero la Casa Blanca no parece dispuesta. Creo que ahora estamos viendo lo peor de la inflación. Creo que Delta hizo mucho daño. Y por supuesto, Omicron también va a hacer daño. Pero para estas fechas del año que viene vamos a estar un poco mejor y la inflación habrá bajado. La última solución, y la menos complicada, es esperar a que la mala racha, es decir, la crisis en Ucrania y la pandemia, pase o se mitiguen y los precios se estabilicen. Pero esto depende también de muchos factores ajenos a la capacidad de la Casa Blanca y de los sufridos consumidores. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. El líder de la Asamblea Legislativa de Tonga dijo que su país podría enfrentar una escasez de alimentos, ya que las tierras agrícolas quedaron arruinadas tras la potente erupción del volcán submarino el sábado. La ceniza y el agua estancada han contaminado los recursos y garantizar el acceso al agua potable sigue siendo la prioridad para los grupos de ayuda que están preocupados por la propagación de la diarrea y las enfermedades como el cólera. Vuelos de Australia y Nueva Zelanda que transportaban ayuda humanitaria ya aterrizaron en el aeropuerto de la capital de Tonga, después de que la pista fuera limpiada de cenizas volcánicas y escombros. Además, 2 aviones de carga C-130 que transportaban más de 5 toneladas de agua embotellada partieron de Japón y aterrizarán en Australia antes de volver a Tonga. Y en medio de los problemas de comunicación, finalmente se han podido escuchar las voces de los damnificados. El reporte es de Phil Black. Días después de que esta erupción impactara en el Pacífico, solo ahora el mundo está escuchando a las personas en Tonga que están viviendo con las secuelas de esa explosión y el tsunami que siguió.
El doctor Yutaro Setoya, de la Organización Mundial de la Salud, habló con CNN a través de un teléfono satelital desde la isla principal, Tongatapu. So after the eruption, initially there was like a sound on the roof like a rain. But it was not actually a rain. It was a small pellets falling from the sky, and then it was followed by very, very fine ash. Los grupos de ayuda ahora saben qué es lo que más necesita la gente en Tonga. Hoy por primera vez pudimos hablar con el secretario general de la Sociedad de la Cruz Roja de Tonga, quien confirmó que el agua es el problema número 1. Gran parte del suministro de agua local está contaminado por las cenizas del volcán y el agua de mar del tsunami. Los barcos de la Armada de Nueva Zelanda están en camino con grandes reservas de agua dulce y equipos de desalinización. Los vuelos de ayuda ahora son posibles porque la pista del aeropuerto Prince Tonga está libre de cenizas y escombros. Tonga dará la bienvenida a las entregas de ayuda, pero no quiere que personas de fuera del país ayuden a distribuirla. Tonga es un país libre de COVID-19 y creo que quieren seguir así. Y traer equipos implica riesgo. Tenemos mucho COVID-19 en todo el mundo en este momento. La variante Omicron circula e incluye a los países vecinos aquí en el Pacífico. Las comunicaciones siguen siendo un gran desafío, especialmente con las islas exteriores. El único cable submarino que une a Tonga con el resto del mundo está dañado y tardará semanas en repararse. Los geólogos de Nueva Zelanda predicen que el volcán Unga Tonga Unga Apai seguirá activo en los próximos días y semanas. La isla volcánica surgió por primera vez del agua hace solo 7 años. Estas imágenes satelitales son de antes y después de la reciente erupción. La explosión ha destruido casi todo sobre la superficie. Phil Black, CNN, Melbourne, Australia. Y la presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Mirta Vázquez, dijo este jueves que se ha logrado un acuerdo inicial con la petrolera española Repsol tras el derrame de crudo de una de sus refinerías que ocasionó un desastre ecológico en el país, después de que un barco fuera golpeado por las olas causadas por la erupción del volcán submarino cerca de Tonga, a miles de kilómetros de Perú, o mejor dicho, este volcán submarino de Tonga. Ahora, ¿qué explicó la funcionaria? Dijo que el principal acuerdo es que la multinacional se ha comprometido a cumplir un cronograma de limpieza que debe asumirse de inmediato. Repsol también prometió incorporar al trabajo de limpieza a personas afectadas por esta crisis, como los pescadores. El presidente Pedro Castillo informó en Twitter que desde el gobierno se han impuesto las acciones penales, civiles y administrativas para que el ecocidio no quede impune. Un informe que se ha dado a conocer este jueves en Alemania revela que Benedicto XVI no gestionó bien 4 casos de abuso sexual cuando era arzobispo de Múnich entre los años 1977 y 1981. Fuertes acusaciones, y el informe es de Javier Romero desde Roma. La archidiócesis alemana de Múnich-Frisinga encargó a un grupo de expertos, a un grupo de abogados que estudiaran qué responsabilidad, si los obispos de esa diócesis habían actuado bien ante casos de abuso sexual entre 1945 y el año 2019. El resultado de este informe fue entregado por parte de estos expertos a la archidiócesis el jueves por la mañana. La archidiócesis ha dicho que va a estudiar estas conclusiones, y los investigadores señalan que entre las conclusiones que han sacado destaca una: el hecho de que Benedicto XVI, durante su etapa de arzobispo en Múnich-Frisinga entre 1977 y 1981, no actuó bien ante 4 casos de abuso sexual que hubo en su diócesis. Es decir, que a pesar de tener la información de que se habían producido esos hechos, pues no tomó medidas al respecto. Estos investigadores, para realizar este informe, también contactaron con el propio Benedicto XVI, quien negó los hechos, quien negó haber actuado incorrectamente. Dijo que sus actuaciones fueron correctas. En todo caso, el Papa emérito ha dicho, tras la publicación de este informe, pues que lo va a estudiar. ¿Y cuál ha sido la reacción de la Santa Sede? Pues ha dicho que este informe pues merece la pena estudiarlo, y que de hecho esto es lo que va a hacer: estudiarlo, examinarlo, para conocer bien los detalles de los hechos de los que informa. Para CNN, Javier Romero, Roma. Y como
Como siempre, los invito a participar del programa, de las informaciones que tenemos, con sus opiniones, con sus comentarios a través de mi cuenta en Twitter, @RequenaCNN. Recordemos además que se cumple un año de mandato del presidente Joe Biden. ¿Cómo calificarían este primer año? Precisamente vamos a estar hablando sobre eso en instantes, nada más sobre sus aciertos y desaciertos a nivel nacional, y lo vamos a estar haciendo con Jorge Dávila Miguel. No se lo pierda. Y también el Parlamento en Austria vota a favor de una estricta medida contra el COVID-19, la más fuerte en Europa. Les contamos. Hace un año que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a la Casa Blanca. Recibió un país en plena pandemia y además dividido. Biden fue elegido para cambiar el rumbo que dejó su antecesor. La pregunta es si después de 365 días Biden ha logrado cumplir sus promesas de campaña. Es Isabel Morales, desde Washington, quien nos trae el reporte. Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. Desde que juramentó como presidente hace un año, Joe Biden ha tenido varios aciertos en la Casa Blanca. Logró en marzo del año pasado la aprobación del tercer paquete de estímulo económico por $1,9 billones, mientras el país estaba en plena pandemia de COVID-19. Con ello, los estadounidenses recibieron dinero para sobrellevar la crisis. Logró así su más urgente prioridad legislativa desde que asumió su cargo. A medida que fueron pasando los primeros meses de su gobierno, más personas se vacunaron contra el COVID-19 y los casos se redujeron. Para el 6 de julio, un poco más del 67% de los adultos en el país habían recibido una vacuna y más de 157 millones ya tenían las 2 dosis, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Su objetivo era que el 70% de los estadounidenses estuvieran completamente vacunados para el 4 de julio. En noviembre, después de muchas negociaciones con el Congreso y el apoyo bipartidista, firmó la Ley de Infraestructura por $1,2 billones, lo que inyectará dinero para mejorar las carreteras, el transporte público, la infraestructura en banda ancha, entre otros. Entre los retos de Biden durante este primer año ha estado aumentar el número de vacunados contra el COVID-19. Hasta el momento, unos 65 millones de estadounidenses elegibles para vacunarse aún no están inmunizados. El virus sigue golpeando al país con la variante Omicron, que aunque causa una enfermedad más leve entre los vacunados, hace que los hospitales continúen llenándose y personas siguen muriendo, mientras los casos más graves se presentan entre los no vacunados. A un año de su juramentación, su gobierno inició un plan para repartir pruebas de COVID gratis a la población en general. Mientras que la Corte Suprema bloqueó la semana pasada su proyecto para que grandes empresas exijan pruebas o vacunas a sus empleados, lo que limita el plan de Biden en reducir los contagios en el país. Además de la pandemia, los estadounidenses han visto un aumento en los productos de la canasta familiar, el transporte, entre otros, con una inflación que alcanza su mayor nivel en casi 40 años. Esto a pesar que el nivel de desempleo se encuentra en 3,9%. Con una mayoría ajustada en el Senado, Biden aún no logra el apoyo de 2 de los miembros de su partido para hacer cambios en las reglas de procedimiento en el voto en el Senado, que les permita aprobar los proyectos de ley que protegen el derecho al voto. Sin esta reforma, los demócratas se enfrentarían en las próximas elecciones de noviembre con al menos 34 leyes en 19 estados gobernados por republicanos que limitan o dificultan el acceso al voto y sesgan el proceso de escrutinio de la votación. Biden tampoco ha logrado limitar los flujos de migrantes que vienen de Centroamérica y otras regiones. Esto a pesar de crear políticas y acuerdos con esos países. Al igual que su propuesta de ley de inmigración, no avanza y no tiene suficiente apoyo en el Congreso. Los desafíos para Biden son grandes y están condicionados por la crisis de la pandemia, retos que están contra el reloj, en un año de elecciones intermedias donde se medirá el pulso de los votantes y su confianza hacia el presidente y sus políticas.
Isabel Morales, CNN, Washington. Y sí, precisamente a un año de haber asumido las riendas del país, ¿cómo se ubica la aprobación de gestión de Joe Biden? La última encuesta de CNN encontró que el 54% de los estadounidenses lo desaprueba, frente a un 41% que aprueba su trabajo. Esto significa que Biden llega como uno de los peores evaluados para un presidente recién elegido, en comparación con sus predecesores, incluidos en esta encuesta de CNN y Gallup. Biden ocupa el penúltimo lugar, solo por encima del expresidente Donald Trump, quien tenía una aprobación del 40% en su primer año de gobierno. Ahí estaban viendo entonces 36% Donald Trump, Joe Biden, entonces está alrededor de ese 40% según la gráfica que acabamos de ver, pero vamos a hablar un poco más sobre este primer año de Joe Biden. Jorge Dávila Miguel nos acompaña ahora, periodista, escritor y colaborador de CNN. Muy buenas noches. Un gusto conversar contigo nuevamente en Panorama Mundial y la primera pregunta que te hago es ¿cómo calificarías este primer año de Biden en el poder? Bueno, para decírtelo en una palabra, bastante problemático. Yo creo que el presidente Biden tuvo un logro estratégico, pero ese logro se le ha virado al revés en este año de gobernación. Él tuvo el logro importante de ganarle a Donald Trump, sacar de la presidencia a Donald Trump, pero lo hizo con una coalición con la izquierda. Y me parece que la izquierda ha pesado mucho en la manera de que Biden pensaba reconducir a la unidad del país. No hay que olvidar de que los republicanos y los demócratas son más enemigos que nunca en este momento, y tendemos a ver al otro partido con despectividad, pero también son ciudadanos. Y la participación de Biden en algunos casos, como por ejemplo la pandemia, que prometió con mucha seguridad que iba a controlar la pandemia, no es un hecho. La campaña de Afganistán, la retirada, dañó mucho al presidente Trump, como otras cosas que podemos hablar después. Así que la victoria táctica o la victoria estratégica contra el presidente Trump posiblemente se le haya convertido al presidente Biden en un problema para gobernar. No, definitivamente. Y con respecto a controlar la pandemia, no es tarea fácil. No creo que nadie pueda predecir que lo va a hacer, ni siquiera China. Y sabemos con las estrictas medidas que implementa, que obliga a su población, por ejemplo, a confinamientos muy estrictos, no ha logrado controlar la pandemia. Así que esa parte no lo sabemos. Pero si hablamos, por ejemplo, del mayor acierto de Joe Biden en este año y el mayor desacierto, lo peor que ha podido pasar en este año, sobre todo con respecto, cuando hablamos sobre todo de las promesas de campaña. Bueno, él reconoció al principio que tenía cuatro grandes problemas para gobernar. La pandemia, la crisis económica, que es la más grande desde la Gran Depresión, aunque esa crisis económica no se ha revelado en la bolsa de valores, que ha seguido creciendo, lo cual desmitifica que la bolsa de valores estaba bien solamente con el presidente Trump. La bolsa de valores ha seguido progresando. Otra cosa es su error en Afganistán, la verdad que ha sido algo deplorable y ha bajado la posibilidad de Estados Unidos, la posibilidad del presidente Biden de dirigir un proceso como es el de Ucrania. Yo creo que él ha tenido aciertos, como aprobar la ley de 1.2 millones que dijiste, ayudar a la economía y tratar de conducir este país por las sendas de la democracia. Pero la verdad que yo creo que no ha sido definitivamente. No, definitivamente. Y me llamó la atención eso, la palabra que utilizaste, porque ciertamente con esto se demuestra que era un mito lo que decía Donald Trump. Donald Trump decía que la economía estaba mejor que nunca porque la bolsa estaba muy bien. Con Biden la bolsa ha estado muy bien y sin embargo tenemos una inflación que el propio Biden admitió este miércoles que tenían que hacer más por controlarla. Y eso es a fin de cuentas lo que le importa al estadounidense, porque los precios cada vez están más altos. Ahora estábamos viendo un índice de popularidad muy bajo, ciertamente para Joe Biden, y tenemos elecciones intermedias. Ahora, en 2022, elecciones presidenciales en 2024, ¿cómo puede afectar esto al Partido Demócrata? Bueno, está la tradición y está el milagro.
La tradición es que en los primeros midterms, que son las elecciones de medio termo después de una elección presidencial, es decir, a los 2 años, siempre, menos Obama, menos Trump, menos Bush, que subió su popularidad y era por el conflicto que había en aquel momento con el Medio Oriente y el ataque a las Torres Gemelas. Todos los presidentes pierden en las cámaras alta y baja, en el Senado y en el Congreso. Y lo más probable, por lo que dice la tradición, es que Biden pierda, es decir, el Partido Demócrata pierda las elecciones en el Congreso y posiblemente en el Senado. Eso no va a ayudar a Biden definitivamente, como no ha ayudado a ninguno. A mí me parece que Biden tiene que definir cuál es su política. Biden siempre ha sido un negociador, es un excelente negociador. Él lo dice, tiene una experiencia en el Congreso tremenda, tiene una experiencia política, no puede haber más experiencia política. Sin embargo, lo que él prometió hacer, que era unificar al país, le es más difícil. Y le es más difícil por la parte de la izquierda que tuvo que sumaron y que le permitieron ganar las elecciones, porque acordémonos que Biden no era un candidato preferido, sino sencillamente los norteamericanos se unieron para derribar a Donald Trump. Entonces, él tiene que rectificar para en el año que viene volver a encaminar su política, porque si no, va a seguir así. Hace 2 días, en 538, que computa las encuestas diferentes, ese día Biden cogió un 39% de aprobación, incluso 6 décimas por debajo de lo que había acumulado Trump. Lo que pasa es que después sube a 40, sube a 42, pero el único presidente que lo ha vencido para mal ha sido Donald Trump, lo cual es importante considerar también. Claro, muchos dicen que no fue que Joe Biden ganó, sino que Donald Trump perdió. Pero mencionabas una palabra clave, por supuesto, en todo esto, y es política. En este caso, hablemos de la política exterior. Comentabas también que Biden es un gran negociador. ¿Podrá Biden realmente mediar en la crisis en Ucrania, Rusia, por ejemplo, que evite realmente que no invada Ucrania? Sabemos que hay tensión alrededor de esto. ¿Qué puede pasar y qué tan fuerte puede ser Biden realmente? Bueno, Biden está herido por su actitud en Afganistán. También él en los meses anteriores prácticamente apoyó a Rusia a hacer uno de los tantos los tantos pipelines que tiene pasando por el Báltico, que es el Gazprom 2, el gas correcto. Y prácticamente obligó al presidente ucraniano con aceptar eso, y ahora en este momento se ve con el gasoducto que se está terminando, que puede ser que no se apruebe, esté en suspenso en este momento, pero con una Rusia que quiere imponer su voluntad en el área de Ucrania. El problema de Rusia es diferente, es decir, es diferente porque esto es histórico. Es histórico y sería otro análisis diferente. Yo pienso que Putin está firme en su propósito. Él dice que no va a atacar Ucrania, posiblemente no la ataque, pero sí pondrá, lo más seguramente son submarinos alrededor de Estados Unidos para que poderle decir a los americanos, tú me pones cohetes en Ucrania y yo te pongo submarinos alrededor. Eso es una posibilidad. Están midiendo poder definitivamente. Vamos a ver qué sucede. Todos estamos atentos. Midiendo pero fuerza, te agradezco muchísimo duda. Tu tiempo. Así es, midiendo fuerzas. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto. Jorge Dávila Miguel, tenerte en Panorama Mundial, periodista, escritor y colaborador de CNN desde Miami. Muy buenas noches. Y cuando regresemos a Panorama Mundial tenemos mucha más información que compartir con ustedes, así que no se muevan. El mal tiempo también afecta al planeta rojo.
el vuelo del helicóptero Ingenuity tuvo que detenerse debido a una tormenta de polvo inusualmente fuerte en Marte. Según la NASA, todo ocurrió el 5 de enero, cuando estaba previsto que el helicóptero surcara los cielos. El planeta rojo, como la Tierra, experimenta cambios de estaciones, fuertes vientos, tormentas de polvo y nubes de hielo. De hecho, el otoño, que comenzará el próximo 24 de febrero, se le conoce como temporada polvorienta en Marte, ya que es cuando el polvo levantado de la atmósfera aumenta globalmente y permanece así durante el invierno. Esta es la primera vez en la historia en que se produce un retraso de un vuelo en otro planeta a causa del mal tiempo. Las noticias tienen muchas capas, son complejas, con muchas historias entrelazadas. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias y seguirlas. Salir a la calle, gastarse los zapatos, cuestionar a los involucrados con preguntas incómodas, frontales y directas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia para que la gente se entere y saque sus propias conclusiones. El Congreso de Austria aprobó la ley más estricta de restricciones obligatorias sobre COVID-19 que hasta el momento se haya sancionado o se haya dado y aprobado en Europa. De acuerdo con la nueva norma que entra en vigor el 1 de febrero, todos los residentes en el país mayores de 18 años deberán ser vacunados contra el virus. Y desde el 15 de marzo, quienes no puedan demostrar haber recibido la dosis o tengan una justificación para no haberse vacunado, deberán pagar multas que pueden ir de los 680 a los $4.000. Tras 7 horas de debate, la ley se aprobó con 133 votos a favor y 33 en contra. No hay ninguna relación entre recibir la vacuna contra el COVID-19 y las posibles limitaciones para concebir un bebé. Esto dice un nuevo estudio publicado este jueves en la revista American Journal of Epidemiology. Y de lo que sí habría que preocuparse, de acuerdo con la investigación, es que si el hombre ha sido infectado puede tener menos chance de concepción en los 60 días posteriores al contagio. La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, visita México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Legisladores estadounidenses han expresado su inconformidad con la reforma en marcha en México, porque dicen que afecta los intereses de empresas en ese país. Rey Rodríguez nos trae el informe. En un encuentro en la Cancillería mexicana y como parte de su visita de 2 días a este país, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, señaló que México y Estados Unidos van a trabajar juntos en torno a la reforma eléctrica que está impulsando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque la funcionaria dijo que está convencida de que los dos países buscarán una economía norteamericana fuerte. Escuchemos. Mexico has such an enviable and amazing series of clean resources that we want to talk about. And like all friends, there may be issues that we're also going to work on the electricity reform, but we know that in the end, we are going to be strong allies, strongly supportive of a strong North American economy. And I really appreciate the friendship. Un comunicado de la Embajada de Estados Unidos señala que la visita de la funcionaria estadounidense reafirma el compromiso de Estados Unidos de promover una agenda bilateral de energía limpia y de apoyo a la inversión en ese sector. Este jueves, en su habitual conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en la reunión que sostendrá este jueves con la secretaria de Energía estadounidense se abordará el tema de la reforma eléctrica que quiere hacer, aunque dijo que Estados Unidos ha sido muy respetuoso de la política energética impulsada por su gobierno. Hay muchos temas que tratar, informar sobre nuestra política energética, agradecerle
porque han sido respetuosos de la política independiente en materia de energía. Algunos legisladores estadounidenses han expresado su inconformidad con la reforma de López Obrador porque dicen que afecta a los intereses en este país y que buscan generar energía de fuentes sustentables. El presidente ha negado que su propuesta de reforma eléctrica hará más cara y más sucia la electricidad y ha reiterado su compromiso con el uso de energías limpias. Sin embargo, especialistas en el tema sí creen que existe la posibilidad de que se incrementen las emisiones de carbono de aprobarse la propuesta de reforma eléctrica de López Obrador, la cual daría prioridad en el despacho eléctrico a las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad sobre las centrales eléctricas de energías renovables de privados. Aquí estamos hablando de algo que de tajo podría echar varios escalones hacia atrás y hacia abajo a la región, porque con las cadenas de valor integradas que tenemos, no hay manera que México pueda cambiar su orden de despacho como lo pretende hacer, empezar a usar más plantas fósiles y no afectar terriblemente a las cadenas de valor de Norteamérica, que son realmente el foco de nuestra competitividad. La visita de la secretaria de Energía estadounidense ocurre en un momento en que se están desarrollando en el país foros abiertos para analizar y debatir la propuesta de reforma eléctrica del gobierno y en los que participa el sector privado, empresarios, sindicatos, legisladores, entre otros, previo a su discusión en el Congreso mexicano. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias, Rey. Y cuando regresemos tenemos la información deportiva, así que no se la pierdan. Ahora sí, hora de los deportes en Panorama Mundial. Raúl Sanz ya está listo. Muy buenas noches, Raúl. Y cuéntanos, por favor, lo que sucedió en la Copa del Rey de España. ¿Qué tal, María? Le gusto saludarte. Sí, el Fútbol Club Barcelona sufre otra decepción al no poder defender su título de la Copa del Rey, ya que ha sido eliminado por el mismo equipo que derrotó en la final del año pasado. Estamos hablando del Athletic Club de Bilbao en los octavos de final. El verdugo para los culés en San Mamés fue Muniain, que marcó doblete por Athletic y rompió un empate en la prórroga con un tiro penal ejecutado a la perfección. 3-2 fue el marcador final y habrá un nuevo campeón en la Copa del Rey. Bueno, otro partido que se decidió en la prórroga fue el compromiso entre el Elche y el Real Madrid, y ahí el héroe fue Eden Hazard, culminando una remontada para un equipo del Real Madrid que contaba con 10 hombres. Fue el primer gol de Hazard con el Real Madrid en 8 meses y los merengues ganaron 2-1 para avanzar a los cuartos de final. En el primer día de la primera fase de venta de boletos de cara al Mundial de Qatar 2022, las solicitudes alrededor del planeta para adquirir una entrada se dio por millones. Así lo informó la FIFA en un comunicado, asegurando que en el primer día de venta recibió 1,2 millones de pedidos para entradas, cuando aún no se sortea el Mundial y faltan selecciones por clasificar. La FIFA también informó sobre los países que más han hecho pedidos, entre los que se encuentra el anfitrión Qatar, sumado a Argentina, México, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, India, Arabia Saudita, Brasil y Francia. Para la final a disputarse el 18 de diciembre en el estadio de Lusail, la FIFA aseguró que recibió 140,000 solicitudes, mientras para la inauguración la cifra fue de 80,000. La primera fase de venta culmina el 8 de febrero y el orden de solicitud no afecta el resultado de distribución. En caso de que la demanda supere la oferta, se otorgarán por sorteo. Pasamos al Abierto de Australia porque Argentina se ha quedado sin representantes en el torneo. Uno de los que se despidió fue Diego Schwartzman. Perdió con el australiano Christopher O'Connell en 3 sets y así Schwartzman se va en segunda ronda de este torneo de Grand Slam. Y Sebastián Baez se tuvo que medir al número 4 del mundo, Stefano Tsitsipas. El argentino perdió el primer set a través del desempate,
ganó el segundo, pero luego Tsitsipas se impuso con parciales de 6-3 y 6-4, y así el griego se mete en la próxima ronda para medirse al francés Benoit Paire. Reitero que todos los argentinos cayeron eliminados en el Abierto de Australia. Bueno, tiene casi 30 millones de seguidores en Instagram y su relación con el deporte es incidental. Me refiero a Georgina Rodríguez, la pareja del portugués Cristiano Ronaldo, quien próximamente abrirá una ventana a su intimidad y a cómo es vivir con una de las estrellas más grandes del fútbol. Soy Georgina es el nombre de la serie estilo reality que se estrena el próximo jueves 27 en Netflix. Ahí la modelo, madre, influencer y empresaria mostrará a las cámaras detalles de su vida profesional y personal, entre otras cosas como madre biológica de Alana Martina, una de los 4 hijos de la estrella de Manchester United, así como la dulce espera de 2 más. Y seguramente, Mariale, va a ser una serie que va a generar muchísimo interés. Nada más para nuestros televidentes, para que tengan una idea. Soy Georgina, lo acabas de mencionar muy bien, la pareja de Cristiano Ronaldo, quien tiene en Instagram nada más 392 millones de seguidores. Esto es Instagram nada más, así que ya podemos anticipar, como bien decías, el éxito de esta serie, ¿no? No va a ser solamente Georgina. Bueno, Raúl, muchísimas gracias, buenas noches y cuídate. Ya regresamos con Gracias. Se muevan. Estados Unidos, Alejandro Medina nos dice, terrible. Nos dice por acá también Sergio Dávalos, desastroso. Y por acá muchos más opinan, pero Rafael Barroeta nos dice muy malo, mientras que hay alguien que habla positivo. Así que les contamos en instantes nada más, no se muevan. Bueno, y ya nosotros regresamos con más, en este caso, con más de la programación de CNN en español. Y es con Camilo Egaña. Muy buenas noches. Hasta pronto. Soy María Santana. CNN